Bueno, buenos días a todos. Gusto verles. ¿Listos para esta clase de hoy? Ok. Estamos viendo las funciones importantes del Espíritu Santo. Todavía nos faltan algunas más. La última que vimos, dijimos que el Espíritu Santo nos produce un nuevo nacimiento, nos regenera, ¿verdad? Bien. Vamos a la que sigue entonces, que sería la cuarta. El Espíritu Santo fue enviado para darnos poder o traernos poder. El Espíritu Santo fue enviado para traernos, ¿qué nos va a traer? Poder. Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos 1, 8. ¿Ya lo tenemos? Dice, está hablando Jesús con sus discípulos antes de ascender al Padre y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué les dijo que recibirían? Poder. Este es algo muy importante que usted y yo necesitamos tenerlo bien entendido. Porque este poder es el poder que va a traer un cambio a la vida de nosotros. ¿Sí? La palabra poder en griego es esta palabra que escribí aquí, es dunamis, que en su traducción literal significa dinamita. Ahora, ¿la dinamita para qué se usa comúnmente? Por ejemplo, es bien común para los constructores de carreteras que usan mucho la dinamita, es decir, por donde quieren que cruce la carretera que van a hacer, quizás haya unos cerros difíciles y haya la necesidad de meter dinamita y entonces a través de la dinamita abrir para hacer estos caminos. La palabra poder que se traduce como dinamita tiene el propósito de varias cosas, que es lo que vamos a ver. Este poder tiene el propósito de varias cosas, dunamis. Una de las primeras cosas que tiene el propósito dunamis o poder de crear en nosotros es valor. ¿Qué es? Valor. ¿Se acuerdan cuando antes de que muriera Jesús, Jesús estaba hablando sus últimas palabras a sus discípulos y él les dijo, a donde yo voy ustedes no pueden ir ahorita, me seguirán después? Y entonces Pedro dijo, no Señor, ¿por qué no te podemos seguir? Yo pondré mi vida por ti, dijo Pedro, ¿se acuerdan? Y Jesús le dijo, ¿pondrás tu vida por mí antes que cante el gallo? ¿Me vas a negar? 3 veces. Es decir, aquí hay una gran lección. La gran lección es que usted y yo, por nuestro propio poder, por nuestras propias fuerzas, nunca podremos hacer lo que Dios quiere que hagamos para Él. ¿Sí? ¿Lo repito o ya se lo grabó? Porque vino así, de repente. Tal. Es decir, usted y yo, por nosotros mismos, jamás podremos cumplir con tareas o misiones que Dios nos encomienda si nosotros no tenemos el poder de Dios a nuestro favor. ¿Y ese poder por medio de quién viene ese poder? Si el Espíritu Santo vino a mi vida, yo tengo ese poder. Pedro no pudo. Esa fue la lección de Jesús para Pedro. ¿Cómo cree que se sintió una vez que lo negó 3 veces al Señor? Yo no sé si a ti te pasa que alguna vez le has negado al Señor y te has sentido muy mal. Bueno, tú necesitas este poder, porque este poder en primer lugar, ¿qué nos da este poder? Valor. Valor para enfrentar las adversidades en nuestro servicio. Se ocupa valor. ¿Sabían que se ocupa valor? Se ocupa valor cuando uno se convierte a Cristo, mis hermanos. Se ocupa este poder del Espíritu Santo, porque imagínate, si tú eres el único en tu casa, más si es una mujer, más difícil todavía. Si tú eres una mujer, recibiste el poder de Dios en tu casa, nadie es cristiano, y tú vas a tu casa y comienzas a hablarles de lo que este poder ha estado haciendo en tu vida, pues te van a ignorar, te van a juzgar y te van a decir, híjole, ya te metiste ahí con los aleluyas y te están cambiando el cerebro, ¿verdad? Y empieza una preocupación, ¿verdad? Y la lucha comienza por tu casa. Y es fuerte la lucha. Yo la tuve porque yo fui el primero en mi casa y yo la tuve mucho con mi padre.
Y imagínense mi hermana, porque fue la primera que se convirtió, una hermana que ya se iba a casar. Yo le hablé de Jesucristo, recibió a Cristo en su corazón. Ella le compartió a su futuro esposo, recibió a Cristo, y al final ellos decidieron que se iban a casar por la iglesia cristiana. Y entonces mi padre y mi madre dijeron, no vamos a tu boda. ¿Qué se ocupa? El poder del Espíritu Santo, el valor para determinarte a hacer lo que Dios quiere que hagas. Y ella sí lo hizo. Le sufrió porque nunca vio a mi padre y a mi madre en su boda. Fue algo fuerte. Pero ahí se ocupa ese poder. Para eso se ocupa, mis hermanos. Para enfrentar las adversidades en tu vida como cristiano. En tu vida como cristiano vas a enfrentar muchas adversidades, muchos problemas de la familia, de la escuela, de los amigos. Imagínense, ¿verdad? Yo cuando conocí al Señor, estudiante de preparatoria, quinto semestre, mis mejores amigos les empiezo a hablar de Cristo y desaparecieron. Aquellos que decían que ser mis más íntimos amigos, me veían y mejor le daban la vuelta. Tuve un compañero que fue el más íntimo mío, que inclusive él se lanzó para presidente en la preparatoria, y anduve yo mucho ahí con él, incluso hasta en la Federación de Estudiantes con pistolas, ahí toda la cosa. En ese tiempo había uno que era muy amigo de él, que se estaba lanzando para presidente de la Federación de Estudiantes, y me acuerdo que cuando yo conocí al Señor, pues era mi más íntimo amigo, yo le hablé de Cristo. Y me dijo, a mí no me andes hablando de esas cosas. Me decía, compadre, a mí no me hables de eso, compadre. Si vas a empezar a venir con esas cosas, olvídate. Y nos dejamos de ver. Pasaron muchos años. Me casé, se casó él. Y fíjese cómo Dios en su tiempo, yo trabajé en una empresa que se llamaba Arrendadora Internacional, que se dedicaba a prestar dinero a empresarios para comprar equipos. El papá de él era dueño de autobuses, de camiones. Y yo supe que iban a comprar autobuses, la familia de ellos. Entonces yo fui a las oficinas, yo conocí a las oficinas pues para ofrecerle los servicios y nos volvimos a ver. O sea, me vio con gusto, yo, compadre, y yo igual. Pero eso sí, me invitó a la cantina, yo le dije que no. Y le volví a hablar de Cristo. Y me volvió a decir lo mismo. Espero me lo encuentre de viejo y ahora sí me acepte, ¿verdad? O no me diga ya de viejo y me diga, eso me hubieras hablado cuando estaba joven. A veces sí pasa con la gente increíble, ¿no? Que le hablas de Cristo, pero sin embargo, ¿qué se ocupa? Valor. Y ese valor solamente te lo puede dar el Espíritu Santo. Nadie más, porque si tú no tienes al Espíritu Santo y no tienes ese poder, te vas a acobardar. No te vas a atrever a decir la verdad delante hasta de los maestros o del patrón, te vas a contener, o tus compañeros en el trabajo, tienes 20 años trabajando ahí, 20 años de cristiano y no saben que eres cristiano, que eres de la secreta, eso saben, ¿verdad? Porque te la vives en la secreta, pero no saben, se ocupa el valor. Mírenlo, este valor, qué diferente Pedro cuando lo negó. Hechos 4, verso 1 al 3. Vamos a ver a ese Pedro, qué diferente está aquí con el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Lo tienen? Dice, hablando ellos al pueblo, es decir, dice, acababan en el capítulo 3 ellos de que encontraron un cojo en el templo, en la puerta de la Hermosa, y ellos le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que te damos en el nombre de Jesús, levántate, párate, y hubo un milagro ahí. Sanó aquel cojo de nacimiento. Entonces había un alboroto en el pueblo, dice, hablando ellos al pueblo, fíjense, ¿qué estaban haciendo? ¿Y qué le estaban hablando? Estaban predicándole con valor, sin temor, predicándole al pueblo. Y luego fíjense, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Es decir, llegaron los guaruras, para que lo entiendan, del templo, ¿verdad? Y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús, en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron. ¿En dónde los pusieron? Hasta el día siguiente, es decir, en un lugar bien bonito, ahí los llevaron, ¿verdad? Porque era ya tarde. Y saben que ellos no se acobardaron. Ellos tuvieron valor. Después de aquí, si sigo leyendo el capítulo 4, fueron presentados ante el Sanedrín, que era el cuerpo jurídico de Israel, y ante el cuerpo
jurídico de Israel, Pedro se levantó y les empezó a predicar con valor. ¿Quién le dio ese valor? El poder del Espíritu Santo, dunamis. Nunca te vas a acobardar si tú tienes este poder. Nunca. Nunca te debes de acobardar si tú tienes el poder del Espíritu Santo, porque ese poder te da valor. En el libro de Hechos 16, verso 6 en adelante, no lo vamos a leer porque es largo. Si quiere poner verso 6 hasta el 31 de Hechos 16, se nos habla que Pablo y Silas son dirigidos por el Espíritu Santo para ir a Macedonia. Y cuando van a Macedonia, dirigidos por el Espíritu Santo, resulta que estando en Macedonia hay una mujer adivina que cada vez que ellos iban a la oración, ella les abordaba y verdad decía, ahí van los hijos del Dios Altísimo, y ahí van, porque esta mujer tenía demonios. Y entonces en una de esas ocasiones, cansándole a Pablo, dice la Escritura, de que esta mujer siempre así, entonces Pablo se volteó y echó fuera el demonio de esta mujer. Y cuando echó fuera el demonio, entonces los que manejaban a la mujer, que eran como negociantes ahí, viendo que estaban perdiendo ganancias, entonces hicieron que el pueblo se echara encima de ellos y los metieron a la cárcel. Así es donde terminaron, en la cárcel. Y ellos podrían haber dicho, ¿para eso nos trajiste acá a Macedonia, para que nos metan a la cárcel? Pues no, pero en la cárcel, ¿qué hicieron? ¿Se quejaron? ¿Se acobardaron? No. Empezaron a alabar a Dios. Yo me pregunto, ¿quién les dio ese valor? ¿Era de ellos? No, era ese valor que da el poder del Espíritu Santo. Por eso lo necesitamos al Espíritu Santo, porque es el valor que nos va a dar para enfrentarnos a toda situación. Por último, segunda de Timoteo capítulo 1, versos 6 al 8. Primera de Timoteo capítulo 6, es segunda, segunda de Timoteo 1, 6 al 8. En esta carta, en la segunda carta a Timoteo, déjenme darles un contexto para que entendamos lo que vamos a leer. En esta segunda carta de Timoteo, que le escribe Pablo a Timoteo, Pablo ya se encontraba en la cárcel y se encontraba a punto de ser sacrificado. Él sabía que lo iban a matar. Ustedes saben cómo murió Pablo, ¿verdad? Fue decapitado. Entonces, él estaba a punto de morir y le escribe esta carta a Timoteo, y Timoteo sabía lo que le iban a hacer a Pablo. Entonces Timoteo, de alguna manera, una de las razones por las que él tuvo como cierto temor o cobardía en el ministerio que estaba como pastor de Éfeso, Pablo lo anima, lo alienta, y mire lo que le dice ahí. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuál don había recibido? Estar de pastor en la iglesia de Éfeso. Porque no nos ha dado Dios, mire lo que le dice, no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué nos ha dado espíritu? De poder, de amor y de dominio propio. Por eso le dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Se fijan? ¿Qué ocupamos para siempre tener valor? El poder. Para no acobardarnos, para no tener miedo. Y miren, nosotros la vivimos, hasta ahorita la vivimos bien cómoda. Yo sé que el día que venga una persecución fuerte se va a saber quién es quién. Esa es la realidad. Porque ahorita todo mundo decimos sí, que sí, pero las persecuciones prueban la fe realmente genuina o la no genuina. Y aquí nosotros vemos cómo ellos le batallaban y sufrían, realmente les perseguían y la vida estaba de por medio. Nosotros no, mis hermanos. Quizás por eso somos, gracias a Dios por esta comodidad que tenemos hasta ahorita, pero esperemos que no nos acostumbremos a esta comodidad, sino que realmente hablemos el evangelio, que la gente, que si estás en tu trabajo, los de tu trabajo conozcan que tú eres cristiano, que tú eres hijo de Dios, que tú tengas el valor para decirlo. Yo imagínense cuando estuve, yo hablo en mi trabajo secular, porque pues hoy no me pasa eso, yo estoy dedicado el tiempo completo al Señor y pues imagínense, tengo todo el tiempo que se pueda para estudiar la palabra, para aconsejar, para estar metido en las cosas de Dios.
Pero en el tiempo secular yo también tuve trato con, imagínense mi último trabajo, el lugar donde se hacían las negociaciones o se celebraban los negocios eran en restaurantes, en cenas o en comidas. Y siempre los empresarios con los que tú te juntabas pues pedían sus botellas y algunas noches pedían hasta mujeres. Y ahí yo tenía que tener el valor para testificar. Ellos conocían quién era uno. ¿Por qué? Porque tú te mantienes a través del poder de Dios y no cedes a nada. Y eso es lo importante, que no cedas a nada. Estés donde tú estés. Yo conocí al Señor de joven en el ferrocarril, trabajaba, estudiaba, mi padre era ferrocarrilero y él desde joven me metió a trabajar ahí. Y cuando yo no conocía al Señor 3 años, yo era como todos, hacía lo que todos hacían. Pero cuando conocí al Señor vino un cambio en mi vida y Dios me dio ese valor para poder decir no a todo lo que antes me ofrecían. Y no era fácil, porque se burlaban de ti, porque te decían cosas, en fin. Pero en medio de eso, ahí es donde uno ocupa el dunamis del Espíritu Santo, el poder de Dios. Amén. Es muy importante. Pero no solamente este dunamis nos da valor. ¿Qué más hace el dunamis en nosotros? El dunamis, el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, nos ayuda para entregarnos completamente. Es indispensable, mis hermanos, como cristianos, que usted y yo aprendamos a vivir entregados a nuestro Dios, a fin de que el servicio que le prestemos a Él sea efectivo. Si no hay una entrega total, yo puedo servir a Dios, pero mi servicio no va a ser tan efectivo. Puedo servirle a Dios a lo mejor, es decir, algunos incluso hasta ni siquiera nos ofrecemos a servir por lo mismo, porque no queremos compromiso más allá del que ya tenemos. Y bueno, algunos pueden tener la razón porque podemos decir, algunos no todos son llamados para servir en la iglesia. Somos llamados también para servir en nuestra casa o servir de otras maneras, ¿verdad? A lo mejor tú eres una persona que ahora que tienes a Dios y tienes al Espíritu Santo en tu vida, sabes servir a tus vecinos y lo haces muy bien, si lo haces. Pero en ese servicio, ¿sabes qué ocupas en ese servicio? Una entrega total a Dios. ¿Sabes por qué se ocupa una entrega total a Dios? Porque tú puedes servir a vecinos, incluso yo pensando en esta área, puedes estar sirviendo a vecinos y a lo mejor los vecinos pagarte muy mal. Y a lo mejor tú llegar a decir, no, pues oye, diario es lo mismo, y ¿por qué ya no les voy a barrer su calle? Diario hasta ya se acostumbraron, y eso no es una entrega total a Dios. Lo que vas a hacer no lo haces por ellos, lo haces por Dios. Eso es lo que hace el poder dunamis del Espíritu Santo en nuestras vidas, una entrega total. Si no se sirve con una entrega total, mis hermanos, lo que hagamos para Dios va a ser a medias. Es decir, yo puedo decir, a ver, hermano, yo quiero servir a Dios. ¿Puedo apoyarle, hermano? Sí, ¿cómo no? A ver, mira, ocupamos, por decir así, ocupamos como ujier para recibir a la gente en la iglesia, ¿no? Y entonces ya tú emocionado, vienes un servicio de una semana, vienes a servir el siguiente servicio, pero luego en el mes tienes problemas. Empiezas a enfrentar adversidades en tu vida que te desaniman y luego ya en ese desánimo dices, no, pero es que mejor desde que empecé a servir me está yendo así y dejas de servir. Y es más, ni siquiera le avisaste al encargado que ibas a dejar de servir, dejaste de servir nada más, así, ya no voy. ¿Se le llama eso entrega completa a Dios? ¿Qué se ocupa? Ocupo el poder del Espíritu Santo que me ayuda a aprender a entregarme completamente a Dios. Mis hermanos, la entrega completa a Dios a veces nos confundimos. Traemos porque la mayoría traemos una cultura, una educación del pasado equivocada, que el que hacía todo era el sacerdote. Ahora ya, incluso en la Iglesia Católica, dan un poco de más participación a los laicos. Pero generalmente el de todo era el sacerdote. Entonces venimos a la iglesia y creemos que el único que debe de entregar la vida completamente es el que está ahí al frente, que es un pastor. Claro, yo creo que es el principal o somos los principales que debemos hacerlo, porque estamos dedicados ya si no lo hacemos, imagínense, ¿verdad? El colmo sería. Pero eso no quiere decir que el pueblo de Dios, la iglesia,
No significa que la iglesia no deba de entregarse a Dios. La entrega, el Espíritu Santo es para todos. ¿Para cuántos? El poder del Espíritu Santo es para todos, así que la entrega debe ser de todos. Todos, cada uno de ustedes es el que debe de medir si entrega su vida o no a Dios. Cada uno. Bueno, yo cumplo con exponerte la palabra, pero ya a ti te corresponde tu responsabilidad darle una respuesta a Dios. Es personal esto, ¿no? Pero el Espíritu Santo eso hace. La entrega solo es una obra que el Espíritu Santo puede realizar en nuestro corazón. Pero claro, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. El Espíritu Santo es todo un caballeroso. Si tú no le permites que Él obre para que tú te entregues completamente, Él te va a respetar. Esto no va a ser, mire, no cree que el Espíritu Santo viene y nos da el poder así por arte de magia, así como con una varita tocando, ¡ping! Ya, automáticamente tú te entregas. No. Imagínense, Dios nos dio todavía un libre albedrío y lo tenemos cada uno de nosotros. Nosotros decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que voluntariamente lo hagamos. A ver, explíqueme. Abraham, Dios le habló y le dijo, ofréceme a tu hijo en sacrificio. ¿Sí? ¿Se lo pidió o no? Ok, y lo llevó. Abraham cumplió y obedeció. Pero estaba chico su hijo Isaac. No. La Biblia no habla de eso, pero Isaac es un tipo de Cristo, ¿sabían? Porque Isaac, se dice que él tenía entre 14 a 16 años cuando Abraham lo llevó al sacrificio. Y Isaac le dijo, papá, mira, llevamos la leña, llevamos el cuchillo, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está la ofrenda, el sacrificio? Y aunque la Biblia no nos dice, yo en mi opinión muy particular, pienso que Abraham le tuvo que decir a su hijo y explicarle, Dios me pidió que te ofrecieran sacrificio. Ahora, tampoco nosotros tenemos que ver el sacrificio como algo, como lo hacían las naciones paganas. Hay que entender que cuando Dios pide un sacrificio, el sacrificio siempre está relacionado con el pecado del hombre. Hagan de cuenta que cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo en sacrificio, Dios le estaba diciendo a Abraham, es tan grave el pecado del ser humano de ustedes, que para poder limpiar ese pecado es necesario un sacrificio, pero en este caso el sacrificio de tu hijo. Y Abraham por eso también decidió, porque él entendía, por un lado entendía que si era tan grave el pecado de ellos y era la manera de que sus pecados pudiesen ser limpiados por Dios, él estaba dispuesto por un lado, pero por otro lado también ya se nos dice en el libro de Hebreos, ya como revelación, que Abraham creía que aún Dios podía levantar de los muertos a ese hijo ofrecido en sacrificios, como lo hizo con Jesús. O sea, por eso es un tipo de Jesús. Pero el problema no era ese, el problema era que cuando ya le explicó a su hijo, Isaac se dejó atar, se dejó poner en el sacrificio. Eso nos habla de que Isaac voluntariamente aceptó. Este es el punto para la entrega. La entrega es algo voluntario. Tú eres el que debes estar dispuesto en tu voluntad a entregar tu vida al Señor. A través de esto lo vas a aprender, que se llama el poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué más? Este poder no solamente trae entrega, nos ayuda, también este poder se nos fue dado o se nos da, aquí lo tenemos. El poder de Dios tú lo tienes en tu interior porque tienes al Espíritu Santo. Pero ese poder no va a actuar automático. Tú tienes en tu voluntad, buscando de Dios el obedecer y el hacer, como este poder se va a hacer efectivo en ti. Este poder también nos trae confianza. Confianza en Dios para caminar seguros y no dudar. Confianza en Dios para caminar ¿cómo? Seguros y no dudar. Si usted quiere aprender de esto que le estoy hablando, usted nada más lea el libro de los Hechos, cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes en ese momento y vea la vida de ellos. En ellos podemos ver valor, podemos ver entrega, podemos ver esa confianza en Dios. No tenían duda, no tenían miedo a nada. Los metieron a la cárcel y Pedro estaba confiado. Tan confiado que así inesperadamente le llegó un ángel la primera vez que lo metieron a la cárcel y le abrió la puerta y vámonos, y lo sacó.
Tan confiados que los metieron, después más adelante metieron a la cárcel a todos los apóstoles, los metieron a la prisión y el Señor los volvió a sacar a todos. Tan confiados que aunque los golpearon, los azotaron y les amenazaron que si volvían a hablar en el nombre de Jesús, entonces los torturarían. Y ellos, aunque los azotaron, salieron y volvieron a hablar en el nombre. ¿Por qué? Porque estaban ¿cómo? Confiados. Qué confianza, qué seguridad. Tú quieres tener esa confianza y esa seguridad, tienes el poder a tu alcance, el dunamis está en ti, pero tú tienes que dejar que ese dunamis, ese poder, te ayude para que aprendas a confiar y a estar seguro en Dios. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más hace este poder? Este poder, mis hermanos, también se ve reflejado en habilidad. Habilidad. Es decir, que Dios por medio de su Espíritu Santo nos otorga la habilidad para realizar funciones que Él nos da. Le voy a explicar cómo. En una ocasión yo ya tenía como unos, ¿qué serán? Unos 7 años de conocer al Señor, más, quizás más. Tenía unos 2 años casado y estábamos mi esposa y yo apoyando un pastor que ya está con el Señor. Se llamaba Chuy Ornelas. Entonces un día, en ese tiempo que estábamos ahí, cuando comenzaba lo de la alabanza, del Congreso de Alabanza, Chuy Olivares, Jorge Lozano, Marcos Witt. Entonces este pastor invitó un día a Marcos Witt a la iglesia. Yo tocaba la guitarra un poco. Entonces él estaba ministrando Marcos Witt y me dio una palabra de Dios. Y me dijo, ¿sabes qué? Dios me está diciendo que Él te va a usar en la alabanza. Y te van a venir habilidades que tú no has estudiado en eso, pero las vas a ver, las vas a notar claramente. Entonces yo me acuerdo que después de esa palabra pasó como un año y el líder de la alabanza de la iglesia con este pastor se tuvo que ir por cuestiones de trabajo. Y entonces el pastor habló conmigo y me dijo, oye, pues tú quédate como líder de alabanza. Y yo dije, pues con trabajo sé tocar la guitarra, ¿no? Pues no sé de batería, de piano, la verdad, no lo sabía. Pero sin embargo, yo con el deseo de servir a Dios dije, bueno, pues Dios me ayudará. En ese tiempo, el pastor Julio Márquez, pues tendría como 13 años. Ahí estaba él en el grupo de alabanza, estaba aprendiendo ahí algunos instrumentos ya. Y entonces yo empecé ahí a tomar como la dirección de este grupo de alabanza. Y me acuerdo cómo el Espíritu Santo me empezó a dar una habilidad que yo no tenía. Empecé a entender el instrumento de la batería, empecé a entender el instrumento del piano, y cómo armonizar cada una de las cosas, inclusive para dar consejos, oye, no lo hagas así, hazlo de esta manera. Yo estaba sorprendido porque jamás había estudiado música. Pero ¿quién dio esa habilidad? Bueno, cuando Dios te da una función y Él ve tu corazón dispuesto para servir a Dios, pero Dios te da esa función, Él te da la habilidad para hacerlo. Para cada cosa. Nosotros como pastores entendemos que el pastorado es un llamado de Dios, pero tampoco el pastorado es algo que, es decir, los institutos no preparan pastores, ya lo entendemos eso, ¿verdad? No forman pastores, no se hacen pastores por el instituto, si aprendes la Biblia. Así que cuando uno comienza como pastor es como comenzar como ser padre o mamá. Cuando tienes tu primer hijo, híjole, ¿cómo la riegas? ¿A poco no? ¿Sí o no? Y ya, por ejemplo, yo imagínense con mi primer hijo, no comía y no comía y no comía, pero no sabíamos que que la leche eran intolerantes a la leche. Pues somos nuevos, papás, y ¿por qué? Y con esos dolorones, yo dije, no hombre, ahorita le voy a hacer algo para que de veras, mi esposa no estaba, imagínense, yo le hice un licuado de plátano con nuez, bueno, se lo devoró todo. Y llegó mi esposa y le dije, ya ves, no que no comía, mira, le hice un biberón así y se lo echó todo. Y mi esposa, ¿qué? Pues bueno, al rato para que hiciera del baño, pues costó mucho trabajo, pobrecito, ¿verdad? Tuvimos que ahí ir con el médico para que le diera un laxante, pero ya ves, no que no comía. Entonces
Uno comete sus errores. Esto es lo mismo en el pastorado. En el pastorado, como cuando estás por primera vez, cometes errores. Pero el Espíritu Santo te va dando esas habilidades. Discernimiento, aprendes cómo manejar ciertas situaciones. No luego sacar la espada como Pedro y a cortar oreja, ¿verdad? Entonces, tienes que ir aprendiendo. Vas madurando y vas aprendiendo. Entonces, el Espíritu Santo con su poder dunamis da esas habilidades que se traducen en dones. ¿Sí? Habilidades que se traducen en ¿qué? Dones para cumplir las tareas que Él nos encomiende hacer. Así que no te preocupes si un día Dios te dice que apoyes y sirvas en un ministerio, ¿verdad? Como maestro de niños. Pero es que, ¿cómo le voy a hacer si de por sí soy bien desesperado con todos los... Pues a lo mejor lo que Dios quiere precisamente es enseñarte que seas bien paciente. Porque ya que aprendas esa paciencia, la vas a aplicar con tus hijos. A veces hay cosas que no las comprendemos, pero así Dios las usa para beneficio de nosotros. Ok, ahí está otra función. Una función más del Espíritu Santo, ya vimos la de poder. Una función más que hace el Espíritu Santo es guiarnos. ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? Para guiarnos. Romanos 8:14 dice, Romanos capítulo 8, versículo 14, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No quiere decir que tú te haces hijo de Dios por ser guiado por el Espíritu Santo. Lo que está diciendo el versículo, que esta es una evidencia de ser un hijo de Dios. Es decir, aquel que es un hijo de Dios aprende y vive guiado por el Espíritu Santo. Así es como usted y yo tenemos que aprender. ¿Cuántos de nosotros ocupamos saber si vamos correctamente en nuestra vida? A ver, ¿cuántos de ustedes ocupan saber si su vida va correctamente o no? ¿Usted lo ocupa o no? Bueno, ocupamos saber si lo que estamos haciendo es lo indicado o no. Y ahí es donde entra la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede confirmar esto que estás haciendo es por ahí. Es de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a usar el Espíritu Santo para guiarnos? ¿Qué va a usar? La palabra. Como que no hay pierde ya con eso, ¿verdad? Por ejemplo, alguien podría decir, ay Señor, estaré bien, es que no puedo perdonar a no lo puedo perdonar, no lo puedo perdonar. Y la Biblia, luego lees ahí cuando dice, Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a aquel que me ofende? ¿Hasta 7? No, yo no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, está enseñando Jesús que debes perdonar siempre. Entonces, yo creo que ya no debe de haber dudas. Si eres guiada por el Espíritu Santo, ¿estoy haciéndolo bien? No, pues si la Biblia te dice que debes perdonar siempre, quiere decir que no lo estás haciendo. No te estás guiando por el Espíritu Santo. Sí, lo comprendemos, ¿verdad? Ahí está la guía del Espíritu Santo. Nosotros no podemos apartar la obediencia de la palabra con la dirección del Espíritu Santo. Es más, la confirmación de que somos guiados por el Espíritu Santo es que estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Si tú eres obediente a la palabra de Dios, tú puedes tener toda la certeza y toda la seguridad de que estás siendo guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Pero también, mis hermanos, a veces no comprendemos, hay que comprender esto. A veces puede ser que estás pasando una prueba, una situación difícil en tu vida. ¿Y sabías que también el Espíritu Santo te guía a eso? A ver, no los oí. Si no lo quiere, vea lo que dice aquí en Mateo 4, verso 1. Es con Jesús. Si lo está haciendo con Jesús, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? ¿Lo tienen? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Cuando dice fue llevado, está siendo dirigido por el Espíritu Santo. ¿A dónde lo llevó?
al desierto. Primeramente, la palabra desierto tiene un sinónimo de aplicación. La palabra desierto tiene el sinónimo de aplicación, prueba. En otros evangelios dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser probado por el diablo. Y aquí dice, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo muchas veces nos va a guiar porque hay la necesidad de pasar la prueba, porque hay la necesidad de pasar esa situación difícil, porque a través de la situación difícil, a través de la prueba, Dios va a lograr el propósito que Él sabe en su omnisciencia que necesitamos tú y yo. Es necesario. A veces cuando uno está en la prueba no lo entiende. ¿Verdad que no? No es fácil entender cuando estás en la prueba, ¿o sí? No, no es fácil. No es fácil entender que de repente sales de tu trabajo y tu carro se quemó. No es fácil entenderlo. No es fácil entender que en el caso mío, por ejemplo, mi esposa me pide que se van a ir, ella y unas hermanas van a salir unos 2 días a Chapala. Dije, pues ella me enseñó a manejar, yo puedo confiar que ella sabe manejar y no hay ningún problema. Yo no podía ir porque yo tenía trabajo y se van, y luego al rato, más tarde, después de que se van, como a las 2, 3 horas me hablan y tuvieron un accidente y se volcaron en carretera. No es fácil entender cuando estás en una prueba. Pero sin embargo, llega el momento en que Dios te muestra que aquello que Dios permitió, por lo cual tú pasaras esa prueba, esa circunstancia o esa situación, fue para un beneficio tuyo y de tu familia, en este caso mío y de mi esposa. Porque los dos aprendimos lecciones diferentes, pero aprendimos. Siempre, siempre el Espíritu Santo también te va a guiar, digo, para que no se te olvide, cuando estés pasando por eso, por una situación difícil, por una prueba, nunca se te olvide Dios. Yo sé que esto puede ser también una guía, una dirección del Espíritu Santo. Muéstrame si hay algo que yo tenga que aprender en esto, quiero aprenderlo. Me está costando mucho trabajo, pero yo quiero aprenderlo. Tú me has dado este dunamis, este poder, por el cual el Espíritu Santo me guía también, ¿no? Ok, ¿sí nos es claro esto de guía, la guía del Espíritu Santo? Tenía que hablarles de esto también, porque si no, pues no es completo, ¿verdad? Ay, nos guía el Espíritu Santo, y a lo mejor tú lo piensas, nos guía a puras cosas muy bonitas, ¿verdad? No, pero también dice que lleva, ¿a dónde lleva? Al desierto. ¿A dónde llevó Dios al pueblo de Israel después de liberarlo de Egipto? ¿A dónde lo hizo pasar? ¿A dónde lo hizo pasar? ¿A dónde se fue Jesús antes de empezar su ministerio? ¿A dónde estuvo Juan el Bautista antes de empezar su ministerio a bautizar? Desierto. Aunque no nos guste, hermanos, tenemos que pasar el desierto es necesario. Pero ahí el Espíritu Santo nos forja para ser sensibles a la voz. Esa es otra de las cosas importantes. Mire, déjeme explicarle aquí algo, porque es algo que uno ha aprendido en el caminar con Dios. Yo sé que esto que te voy a platicar te sucede porque me sucede, y yo soy humano como tú eres humano, a todos nos sucede. Yo no sé si a ti te ha pasado que a veces hay una área difícil en tu carne. O sea, difícil, que ya sea preocupación, ya sea que te angustias mucho, o ya sea alguna otra área, a lo mejor que eres todavía muy enojón y no controlas eso, o ya sea que a lo mejor todavía criticas a personas cuando no debes de criticarlas o juzgarlas, no sé, alguna área en tu vida. Y entonces llega un momento en que estás así como que es tan fuerte esa área, que tú dices, tengo que humillar mi carne. Necesito humillar mi carne. Y bueno, ya sabes que para humillar la carne, para eso es el ayuno. El ayuno tiene esa función. El ayuno tiene la función de que sometas tu carne para que aprendas a ser sensible a la voz de Dios. Entonces yo en algunas ocasiones me he visto en esa necesidad, porque hay cosas que no, digo, necesito quebrantar esta carne. Y la manera de hacerlo es haciendo eso. O sea, ayunas, pero buscas a Dios, porque buscas la ayuda de Dios. ¿Para qué? Para someter aquello de tu vida. Entonces, esto es algo muy importante que usted tiene que aprender en su vida, porque a veces la carne nos puede impedir que estemos oyendo la voz del Espíritu Santo en la dirección que nos quiere dar.
Entonces tenemos que aprender. El ayuno tiene, esa es la única función de ayuda que tiene el espíritu, el ayuno. Es la única ayuda que te puede brindar, quebrantar tu carne para que puedas escuchar muy clara la voz de ¿quién? De Dios. Por último, mis hermanos, el Espíritu Santo fue enviado, perdón, me faltan 2 puntos nada más en esto. Fue enviado para santificarnos. ¿Para qué fue enviado? Santificarnos. Pero aquí yo quiero hacer algo, porque aquí es bien importante entender este proceso de la santificación. Vamos a poner como número 1 la puerta de entrada. Y luego como número 2 vamos a poner la aplicación. La aplicación. Y como número 3, el instrumento. Este es bien importante, es decir, el Espíritu Santo fue enviado para santificarnos. ¿Cuántos han oído hablar de la santificación? Ahora, ¿cuántos de ustedes entienden lo que es la santificación? Ok, voy a explicarlo. ¿Qué es la santificación? La santificación, mis hermanos, es el proceso. Esta palabra santificar significa 2 cosas. Primero te voy a explicar eso, perdón. Santificar significa, por un lado, consagrar nuestras vidas a Dios. Consagrar nuestras vidas a Dios. Y por otro lado, santificar, consagrar significa apartarte, es decir, te va a apartar del mundo para que tú vivas consagrado a Dios. Eso es una definición de santificar, ¿sí? Y por otro lado, santificar significa también limpiar completamente. Entonces, la obra del Espíritu Santo es lograr esas 2 cosas. Por un lado, apartarte del mundo para consagrarte completamente ¿a quién? A Dios. Pero la otra es limpiarte completamente. ¿De qué nos va a limpiar? De nuestros pecados. Ahora, la santificación es un proceso. La santificación es un proceso. No es algo que se hace de un día para otro o en un instante. ¿Es un qué dijimos la santificación? Ok. Ahora, aquí es donde yo quiero explicarte ese proceso. ¿Cómo se da ese proceso? La puerta de entrada. ¿A qué? A la santificación. La puerta de entrada a la santificación es Jesucristo. La puerta de entrada a la santificación, ¿quién es? Jesucristo. Es decir, cuando tú y yo aceptamos al Señor Jesús, reconocemos que lo necesitamos como nuestro Salvador, que lleva nuestros pecados en la cruz, nos hemos arrepentido, creímos en Él, y entonces el Señor Jesucristo, Él es la puerta de entrada para empezar esa santificación en nuestra vida, ese proceso, ¿sí? ¿Cómo comienza en esta puerta? ¿Cómo comienza? Enviándonos a su Espíritu Santo, que es la aplicación. Es decir, la función del Espíritu Santo es aplicar esa santificación en nosotros. Aplicación. Que la función del Espíritu Santo es aplicar esa santificación en nuestras vidas. Puede llamarse aplicación, puede llamarse ejecución, como ustedes quieran. El que ejecuta esta obra de la santificación en nosotros es el Espíritu Santo. Pero acuérdese, la santificación es un, ¿qué dijimos? Proceso. ¿Qué significa un proceso? Es como una escalera. A ver, ¿cuántos tienen escalera en su casa? Su casa es de 2 pisos, de seguro, si usted tiene escalera, ¿no? Ahora, ¿de un paso usted llega del primer piso al segundo piso? Tiene que ir subiendo escalón. Bueno, ese es un proceso, para que lo entienda. Ese es el proceso de la santificación. Nos va el Espíritu Santo santificando. Ahora, llegamos al tercer punto. ¿Cuál es el instrumento que usa el Espíritu Santo para santificarnos? La palabra de Dios. Ahora, la semana pasada yo les expliqué, y con esto a lo mejor voy a tratar de terminar para cerrar. Yo les expliqué la semana pasada sobre lo que es la nueva vida en Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Que el Espíritu Santo lo que hace es viene
y nos da una semilla, nos regenera, nacimos de nuevo, pero ¿de quién es la responsabilidad de desarrollar la vida? ¿Quién? ¿De quién? Fíjense bien, pongan mucha atención, porque ese desarrollar la vida espiritual en nosotros y la santificación van unidos, van juntos. Es decir, si el Espíritu Santo usa como instrumento para ejecutar o aplicar la santificación en mi vida, se supone que yo ya tengo esa santificación porque ya tengo a Cristo en mi corazón. Entonces, cada vez que yo en la palabra obedezca la palabra de Dios, se fijan cómo todo es unido, como hace rato lo decíamos, creer y obedecer, ahora es lo mismo. Cada vez que yo obedezca, entre más obedezca la palabra de Dios, más santificado estoy, ¿qué? Siendo. ¿Se fija? Y si yo estoy siendo más santificado cada día, eso quiere decir que estoy desarrollando más la vida espiritual en mí, o la vida de Cristo en mí. Yo hace un ratito yo les decía a los del salón anterior, que ustedes fueron testigos hace 8 días que me tocó darles la primera clase de ellos de hermenéutica, y yo les decía a ellos, el estudio de la palabra de Dios, si no se aplica, si no se practica, solamente se convierte en pura teoría. Entonces yo les decía hace un momento, ¿cuántos de ustedes han oído que se nos ha dicho muchas veces que nosotros, el propósito es ser conformados a la imagen de quién? De Cristo, ¿verdad? Ahora, yo les digo a ellos, ¿cómo es que vas a ser cada día semejante a Cristo? ¿Cómo? Otra vez, aquí entra el proceso de la santificación. ¿Cómo? Pues obedeciendo. Por ejemplo, obedeciendo. Otra vez, hablando del perdón. Si tú estás en ese pasaje que dice, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7. Es decir, Dios te está diciendo, debes aprender a perdonar siempre. Ahora, si tú perdonas siempre al que te ha ofendido, al que te ofende, ¿a quién te estás pareciendo? Así de sencillo. ¿Sí o no? Y luego dice, la ley dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Si tú obedeces lo que dice Dios, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, y lo comienzas a hacer, ese es tu enemigo, pero tú le amas. Y como le amas, le llevas un pay de queso con nuez. Digo, ya estoy acá nomás, pero imagínate, tú vas y le amas a tu enemigo, y luego a aquel que te está maldiciendo, está deseando lo peor de ti, tú siempre estás, Señor, bendícelo. Señor, bendice. ¿A quién te estás pareciendo? ¿Se fijan? Cada vez que nosotros hagamos eso, el proceso se va a ir realizando en nosotros. ¿Qué proceso? De la santificación. Para eso fue enviado el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Cuídense.